Quiero comenzar saludando a nuestros invitados: Ana María Osorio, doctora en Economía de la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y líder del programa de investigación sobre medición de bienestar en la niñez, PIM. Raquel Bernal, doctora en Economía de la Universidad de Nueva York, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y vicerrectora académica de la Universidad de los Andes. Alejandro Acosta Yerbe, doctor en Educación de Nova University, investigador del CINDE, del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Por otra parte, les quiero presentar a Jerónimo Gutiérrez Balanta, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, quien nos hará una infografía que luego podrán descargar con un resumen de la conferencia. Gracias, Jerónimo, por tu arte. Las preguntas las va a organizar Marcela Libreros, asistente del programa de investigación sobre medición de bienestar en la niñez, PIM, y economista egresada de la Universidad Javeriana Cali. Bueno, para iniciar, el objetivo de este webinar es relacionar las condiciones actuales con los procesos de medición y visibilización de la situación de la niñez. Para eso, quiero preguntarle a Ana María qué es el programa de investigación sobre medición de bienestar de la niñez PIM que viene desarrollando en la Universidad Javeriana Cali. Gracias, Ana María, y bienvenida. Gracias, Maribel. Muchas gracias por la invitación y por reunirnos el día de hoy. Un saludo para todos. Raquel y Alejandro, es un honor compartir este webinar con ustedes y poderles compartir un poco de lo que venimos haciendo en el programa de investigación. Este es un programa de investigación que reúne el trabajo de casi 15 años en el Departamento de Economía en torno al bienestar de los niños. Déjenme empezar con ese concepto de bienestar. Nosotros tenemos este concepto que nos sirve de sombrilla y creemos que el bienestar es un resultado, es el resultado de un proceso que es dinámico, complejo, donde se interrelacionan diferentes dimensiones de la vida de un niño, que van desde su salud, su educación, las condiciones materiales, hasta su espiritualidad, su propia percepción sobre sus condiciones de vida. Y creemos que esto es un engranaje en el que evidentemente intervienen múltiples actores y entornos, sin embargo, puede ser medido. Y eso es lo que hacemos en el PIM, aproximarnos a medir ese concepto complejo, multidimensional, heterogéneo, que es el bienestar. Lo medimos a través de indicadores y analizamos esas diferentes dimensiones que forman el bienestar y sus determinantes. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Primero, ¿qué es lo que queremos con este programa de investigación? Queremos que los niños estén realmente en el centro de la agenda de desarrollo local y nacional. Y segundo, porque queremos promover un diálogo objetivo basado en evidencia, que tenga en cuenta las particularidades del territorio, ese diálogo entre tomadores de decisiones, académicos, comunidad y en general en todas las personas interesadas en promover el bienestar de los niños. Y queremos entonces promover evidencia. ¿Evidencia para qué? Para que se fijen metas, para que se puedan medir avances, retrocesos, para que se genere una base de conocimiento, para que se diseñen e implementen programas y políticas más efectivas y que garanticen el bienestar de los niños presente y el bienestar futuro. Actualmente trabajamos los productos de este programa de investigación se pueden resumir en 4 líneas. Tenemos una línea sobre ciudades y niñez, donde desde 2013 hacemos seguimiento a un conjunto de indicadores a nivel local. Por ejemplo, en Cali lo hacemos también a nivel de comunas. Tenemos otra línea de investigación donde intentamos analizar esa articulación de la empresa privada y la implementación de las políticas para promover el desarrollo integral de la niñez. También tenemos un conjunto de proyectos y de resultados alrededor de la construcción de indicadores compuestos que intentan en una sola medida
medir ese bienestar de los niños, a veces desde un enfoque de derechos, por ejemplo, a veces más desde un enfoque de determinantes sociales de salud. Bueno, allí tenemos varios productos y hacemos especial énfasis en el análisis de la salud materno-infantil y sus determinantes socioeconómicos. Todos los resultados de este programa de investigación los pueden encontrar en la página web pim.javerianacali.edu.co. Allí pueden encontrar los libros, los artículos, capítulos de libro, pero también tableros de visualización. Hemos hecho un esfuerzo por organizar esta información, presentarla de manera que pueda ser de fácil lectura para todo, como les decía, para promover ese diálogo objetivo. Y también van a encontrar información sobre, por ejemplo, los encuentros de bienestar en la niñez que hacemos cada año. Ya este es el 6º año en el que hacemos este encuentro. Este año lo haremos alrededor de octubre, ya les estaremos contando. Y bueno, este es un resumen muy breve de nuestro programa de investigación y pues decirles que hoy más que nunca estamos comprometidos para seguir proporcionando información, evidencia, para visibilizar la situación de los niños en el país. Quería decirles que pues conozco el programa y sé, digamos, los alcances que hemos tenido en términos de impacto en la política pública, conozco todo esto que se ha hecho por promover el bienestar de la niñez y en este momento mencionaste algo que es muy importante y es el tema de las evidencias, qué avances y qué retrocesos se pueden dar, sobre todo en un momento como la crisis que estamos viviendo con esta pandemia. Entonces quiero preguntarle a Raquel que nos cuente un poco, ella desde el CEDE, digamos, es una investigadora muy reconocida en el tema de niñez y de evaluación de los efectos que tiene en la niñez diferentes situaciones. El acceso a la educación es uno de los temas, por ejemplo, que trabaja. Entonces quisiera contar, que nos cuente un poco qué se ha hecho desde el CEDE para analizar y visibilizar la situación de la niñez. Muchas gracias, Maribel, Ana María, por hacerme parte de este webinar. Mil gracias a todos los participantes, un cordial saludo a todos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien en estas épocas de incertidumbre. Quiero contarles brevemente, para complementar de alguna manera el trabajo de Ana María, quería presentarles unas cifras globales sobre el bienestar de los niños y niñas pequeñas en Colombia y después relacionaremos esto con cómo se entiende dentro del contexto de esta época del COVID-19. Entonces, rápidamente contarles pues que los primeros años de vida son cruciales. A la edad de 2 años, la red neuronal, las conexiones entre neuronas de un niño de 2 años es tan rica como la de un adulto. A los 3 años es el doble de densa que la de un adulto y permanece así hasta alrededor de los 10 años cuando comienza un proceso de poda para que las conexiones más sólidas y más fuertes sean las que permanezcan. Jamás en el resto de su vida el ser humano experimentará un crecimiento tan grande como el de los 3 primeros años. Pasa de ser una célula a 500 millones de células en 2 años, triplica su peso en los primeros 2 años de vida y crece 2 centímetros cada mes, desarrolla su maduración inmunológica en los primeros 1000 días. El crecimiento del cerebro es superior al que experimentará en todo el resto de su vida y en los primeros 2 años desarrolla el 80% de su capacidad cognitiva. El cerebro triplica su tamaño desde el nacimiento hasta los 2 años. Por esta razón es que los primeros años de la vida son tan importantes, porque es una ventana de oportunidad inmensa para potenciar las funciones humanas, la capacidad de aprendizaje del ser humano y por lo tanto todo lo que sucederá de ahí en adelante en la vida de un individuo. ¿Cómo se potencia esa conexión neuronal y ese crecimiento del cerebro que redunda en habilidades físicas, biológicas, cognitivas y socioemocionales de una persona? A través de las experiencias y estímulos externos. Entonces es en la interacción, en la experimentación, en la exploración que esas redes neuronales se van conformando y esa conformación es más sólida, más estable en la medida en que esas interacciones y esas experiencias son robustas. Lo que sabemos sobre la primera infancia
y las inversiones que se tienen que hacer para estimular ese crecimiento neuronal son en tres sentidos principales. Obviamente, la buena nutrición de los niños y niñas. En segunda instancia, el apego y cariño que se les proporciona donde esta época, en unos ambientes seguros, de confianza, en donde no existe el miedo ni la intimidación. Y finalmente, la estimulación, que comprende una gran variedad de elementos, incluida el desarrollo lingüístico, hablarles mucho, preguntarles, leerles, desarrollar actividades con los niños, rompecabezas, colores, letras, todo el tiempo estando exponiéndolos a exploración y aprendizajes de diferentes estilos simplemente en la cotidianidad, en el diario vivir. Sabemos que esas inversiones estimulan el desarrollo cognitivo, socioemocional, físico de un niño y eso redunda en el largo plazo en mayores ingresos laborales, menores tasas de criminalidad, dependencia del Estado y mejor estado de salud. Entonces, la evidencia científica es robusta, es contundente en demostrar, digamos, que hay esa asociación, esa predicción entre lo que uno logra en la niñez y cómo se traduce eso en bienestar en la adultez en diferentes variables de resultado. ¿Qué sabemos en medidas del bienestar de los niños y niñas en el país y además en el contexto de Latinoamérica? Acá les presento las cifras de desnutrición crónica. Las primeras dos columnas por país representan el final de los años 90 y las segundas dos columnas representan un periodo más cercano al comienzo de la década pasada. La columna verdecita representa los niños que viven en hogares de estratos socioeconómicos más bajos y el amarillo los pares que viven en hogares de estratos socioeconómicos más altos. Entonces aquí hay dos hechos importantes a resaltar. La desnutrición crónica disminuyó de manera significativa sobre las últimas 2 décadas en todos los países de la región, incluido Colombia. Pero se mantienen unas brechas socioeconómicas muy grandes. Entonces, la desnutrición crónica entre los niños más vulnerables es el triple o un poco más del triple de aquella de los niños en mejor condición socioeconómica y esto ocurre en todos los países de la región. ¿Qué sabemos en términos cognitivos? Les voy a mostrar tan solo un ejemplo. Lo que está apareciendo aquí es el vocabulario que tendría un niño, o es un ejemplo de vocabulario que tendría un niño de 5 años en estrato socioeconómico alto. Y lo que permanece en este tablero es el vocabulario que reconocería un niño de 5 años de estrato socioeconómico bajo. Es decir, hay una diferencia de desarrollo lingüístico que es inmensa, de una desviación estándar en términos estadísticos. Ese rezago socioeconómico en desarrollo lingüístico se traduce después en la vida, como ya he mencionado, en menores salarios, menor educación, menor probabilidad de empleabilidad. Esto significa que desde los 5 años de edad ya han emergido unas brechas inmensas entre los niños vulnerables y los niños de mejor condición socioeconómica, que después es muy difícil reducir en adelante. Es decir, desde estas brechas lingüísticas se puede predecir ya la gran desigualdad del ingreso que existe en Colombia. Aquí les muestro una cifra en términos de desarrollo socioemocional. Entonces, lo que está graficado aquí es un índice de problemas de comportamiento que incluye problemas, digamos, de internalización de comportamientos, cómo maneja sus emociones, pero también comportamientos externalizados, cómo maneja sus relaciones con pares, con adultos, cómo participa en actividades que son colaborativas. Y está graficado con respecto a la educación de la mamá. Ustedes también se dan cuenta que acá hay una brecha importante. Entonces, entre menores la educación de la madre, más alta es la prevalencia de problemas de comportamiento y estos índices son, digamos, altos, son comparables con países de la región, pero indicarían, por ejemplo, el número 29.4 que está en la mitad, implica que
29.4% de los niños evaluados bajo este índice están en riesgo de rezago socioemocional. Un psicólogo los remitiría a una segunda evaluación porque exhiben unas problemáticas demasiado altas para su edad. Entonces también aquí se ven las brechas socioeconómicas. Ahora, todas esas variables de resultado dependen de qué es lo que uno le invierte a esos chiquitos. Entonces, en las próximas dos gráficas les voy a mostrar un ejemplo de cómo son las inversiones de los hogares en Colombia y contrastados con otros de la región. Aquí, por ejemplo, estamos graficando el porcentaje de niños menores de 5 años que consumen dietas balanceadas. Y cuando construí esta gráfica, la definición de dieta balanceada, la verdad, es un poco laxa, porque es el consumo de cada grupo alimenticio al menos una vez al día, ni siquiera en cada comida, sino al día. Entonces ustedes ven, en Colombia el 44% de los niños en mejor condición socioeconómica tienen una dieta balanceada bajo esta definición, y en estratos socioeconómicos vulnerables solo el 15%, es decir, unas prácticas poco deseables en términos de nutrición, con unas brechas socioeconómicas además que son inmensas. Un segundo ejemplo de inversiones que los padres hacemos, las interacciones con nuestros niños, lo que les estaba contando, la estimulación, qué tanto les hablamos, qué tanto jugamos. Entonces, sobre el eje horizontal, ustedes ven varios tipos de actividades: leer libros, conversar con los niños, jugar dentro, fuera de la casa. El verde más clarito es la fracción de mamás que reportan hacer eso al menos 3 veces a la semana. La amarilla son los papás y la verde más oscura es otro miembro familiar, típicamente una abuela. Entonces, en suma, claro que se llega a niveles que son razonablemente buenos, pero en todo caso, ustedes ven, la lectura de libros es baja, los padres invierten poco, las mamás y las abuelas son en su mayoría las personas que más exploran e interactúan con los pequeñitos. Estrategias de disciplina, acá al lado derecho. Entonces, una cantidad no despreciable de hogares todavía reporta que utiliza castigos verbales o físicos, y entre un 45 y un 66% reporta que utiliza otro tipo de castigos, como ignorarlo, quitarle beneficios e incluso prometerle darle cosas. Entonces, todas estas son mecanismos menos deseables de promoción del desarrollo socioemocional de los niños. En positivo o en negativo, digamos, dar recompensas o dar castigos no es ideal. Como consecuencia de esas desigualdades en las inversiones, pues uno observa que se abren estas brechas desde muy temprano, y son esas brechas las que después se traducen en inequidad de resultados de los adultos. Entonces, todos los esfuerzos que uno puede hacer en invertir en los niños pequeños son muy importantes. Digamos, la racionalidad y el énfasis que este país le ha dado a la primera infancia se basa en esta historia. Básicamente, si uno invierte desde temprano, puede tal vez reducir esas brechas que surgen o incluso prevenir el surgimiento de esas brechas desde muy temprano. Entonces, gracias Maribel, esto era lo que quería compartir. Muchas gracias, Raquel. Mostró, Raquel, diferentes avances que se han dado, sobre todo en términos de nutrición, que creo que es importante, y creo que estamos también aquí para ver qué va a pasar. O sea, se está hablando de que de pronto vamos a perder algo en términos de los avances que tenemos en pobreza, vamos a perder un poco en términos de disminución de la desigualdad. Entonces quiero aprovechar y preguntarle a Alejandro, que también es un experto en el tema de niñez, que nos cuente un poquito desde el CINDE qué se ha hecho para comenzar a analizar esta situación y, digamos, tener indicadores en este momento para pensar la situación de la pandemia. Perfecto, muchas gracias Maribel. Es un gusto estar con mis colegas en este panel. Nosotros en CINDE estamos participando en varias experiencias. Me han recomendado decir brevemente qué es CINDE. CINDE es un centro de investigación y desarrollo que se fundó hace 43 años y su foco está en la creación de ambientes adecuados para la infancia, las juventudes, las familias, las comunidades, a partir de la educación y con un enfoque de desarrollo humano. Básicamente lo que hacemos es investigación y desarrollo, programas de formación avanzada en convenio con universidades, promovemos el uso y la apropiación social del conocimiento que se genera,
de manera que circule. Y en este momento estamos participando en varias actividades. Una tiene que ver con el desarrollo de la propuesta que se ha llamado en Colombia el Sistema de Valoración del Desarrollo Infantil. Esto surgió, como ustedes saben, a partir de la creación del ICBF en el 68, que se empezó a entender que el tema de familia y niñez era un asunto público. La década de los 70 fue una década de mucha exploración, donde estuvimos trabajando en la generación de alternativas y cómo podía ser la arquitectura institucional, el desarrollo de programas, etcétera, en los cuales Colombia tuvo un avance muy significativo y que le sirvió muchísimo para protegerse durante la década de los 80, la llamada década perdida de América Latina por el impacto de la crisis de la deuda. Desafortunadamente en los años 90 sentimos el impacto que no habíamos sentido tan fuerte en los 80, nos llegó en los 90 y en medio de esa crisis muchas de las principales programas que han hecho de Colombia un país muy reconocido internacionalmente por los desarrollos en tema de niñez se desposicionaron bastante. Y lo mismo estaba ocurriendo en general en América Latina, por lo que se empezó a generar un movimiento a finales de los 90, principios de los 2000, que en el caso de Colombia lo recogíamos con el planteamiento de que si Colombia había suscrito las metas del desarrollo, las metas del milenio, había suscrito la declaración de la cumbre de presidentes en Naciones Unidas por la Niñez, las declaraciones de educación para todos, etcétera, tenía el desafío de, para lograr el desarrollo, empezarlo por la primera infancia, por razones como las que ha expuesto Raquel y a las que hacía mención Ana María cuando mencionaba el programa de Ciudad y Niñez. Y entonces planteamos que el primera infancia y desarrollo era el desafío de esa década que se iniciaba, y allí se empezó una serie de encuentros internacionales donde empezamos a traer al país toda esta temática que hoy estamos contemplando. Y entonces el primer encuentro que se hizo en el 2003 lo titulamos ¿Qué es el desarrollo infantil? ¿Cómo se logra y cómo se mide? Y en esa discusión de la medición del desarrollo infantil se fue creando la idea de la necesidad de un sistema de valoración del desarrollo infantil, sistema en cuanto que lo que se estaba construyendo era un enfoque sobre niñez más de carácter histórico-social, socioconstructivista, que reconoce que la acción social por la niñez y con la niñez no se puede agotar en los niños y en las niñas, sino que requiere llegar a impactar a quienes garantizan los ambientes que tengan esas características que se estaban describiendo por Raquel, y por lo tanto se necesita medir no solamente qué está pasando con el niño, sino qué está pasando con la familia, qué está pasando con la comunidad, qué está pasando con las instituciones. Es un tema complejo, se ha venido trabajando de una manera irregular, como ocurre con estos esfuerzos en el país, pero tiene varios desarrollos que en este momento se han concretado en propuestas que está retomando Bogotá las ha desarrollado, se está discutiendo nacionalmente, y esta es una experiencia. Una segunda experiencia en la que hemos participado, que es muy interesante, es toda esta iniciativa de Niñez Cómo Vamos, la medición de niñez en general, cómo van las ciudades y en particular cómo va la primera infancia. Hemos tenido oportunidad aquí mismo en Cali de discutir estos informes en Manizales, en Medellín, en Bogotá. Otra experiencia que estamos trabajando es el indicador del derecho a la educación, que incluye el indicador de la educación inicial en primera infancia. Pero además de estas experiencias, lo que quisiera decir es que el tema de la medición y la visibilidad de la niñez, mirado de cara a la pandemia, nos presenta dos desafíos que me parece importante destacar. Uno es que las tendencias con las que empezó a tratarse el tema de niñez en el inicio de la pandemia van en dos direcciones. Una es que los niños y las niñas no se contaminan tanto y que la morbilidad es menor y por lo tanto que son un grupo en menor riesgo. Y segundo, que lo que sí les afecta es las medidas que se han tomado para prevenirla y manejarla, especialmente el confinamiento, en el cual debemos garantizar el aprendizaje y debemos garantizar la protección. Creo que esas dos cosas debemos discutirlas y aquí hay un gran desafío para la investigación. Parece que estamos hablando, y es muy importante, de qué teníamos antes
y qué estaba ocurriendo antes. Mirar qué está ocurriendo ahorita es muy importante y sobre todo proyectar qué viene, y sobre eso la nota dominante es la incertidumbre. Creo que aquí tenemos un desafío muy importante para la medición. Tenemos que saber medir qué es lo que pasa, porque por ejemplo es claro que los niños se contaminan menos y la morbilidad es baja, pero hay niños ya que han muerto y niños de la primera infancia que han muerto y niños que se han contaminado. Pero además lo que se está descubriendo es que los efectos que deja en los niños, tanto físicos como de otro orden, el pasar por esta enfermedad, todavía no se han identificado ni son claros y pueden ser muy graves. Pero además no se está midiendo cómo todas las variables que están afectando el entorno familiar, el entorno de la ciudad, la economía nacional, la economía mundial, están creando unas circunstancias que todos sabemos por la experiencia de crisis previas, que las crisis afectan principalmente a la niñez y a la mujer. Y en un sentido, podríamos decir, doblemente a la primera infancia, porque son niños y están dependiendo del cuidado, la protección, la estimulación, etcétera, de su círculo inmediato donde la madre juega un papel preeminente. Entonces, estas afectaciones están haciendo realmente que, como está empezando a denominarse en la literatura, los niños sean las víctimas escondidas de lo que está pasando con la pandemia, porque, y esta es la segunda beta de análisis, es que esto no lo podemos mirar solamente desde una perspectiva disciplinar de la epidemiología, de la salud, sino que hay que mirarlo de una manera muy comprensiva porque las afectaciones son muy severas. El tema de la nutrición, por ejemplo, que mencionaba, habíamos avanzado antes de manera importante frente al atraso que teníamos en América Latina y particularmente en Colombia, pero frente a el nivel de desarrollo que tienen nuestros países y que tiene Colombia, y sobre todo la inversión que se había hecho, no es compatible ese nivel de desarrollo y ese nivel de inversión con la presencia del nivel de desnutrición que tenemos, y por eso una de las metas del milenio que no cumplimos suficientemente en Colombia fue la de la nutrición. Y lo que estamos viendo ahora como una perspectiva es la posibilidad de que se viene y ya hay sectores que están en esa condición, una real hambruna, para la cual se están tomando medidas de diferente orden por parte de la política, pero está la discusión de que estas transferencias, estos suministros son insuficientes, tardíos y no le están llegando a todos los sectores que lo necesitan. Y la situación hacia adelante va a ser bastante compleja en el tema de seguridad alimentaria. Pero al mismo tiempo, también se nos estaba presentando la otra situación de la nutrición, que es la obesidad e incluso sobrepeso y obesidad desde la primera infancia. Y en los temas del confinamiento, muchas de estas prácticas alimenticias pueden reforzar esta situación. Entonces, la otra cosa que estamos haciendo entonces es si se está analizando en la región esta situación para los niños. Convergencia para la Acción es una iniciativa de líderes por la primera infancia que la Secretaría Técnica la hace la Fundación Horizonte Ciudadano, que creó Michelle Bachelet antes de ser nombrada como responsable de derechos humanos en Naciones Unidas, y que está enfocada en primera infancia en temas de migración, medio ambiente y primera infancia. Y entonces, haciendo un estudio que hemos hecho en 16 países, que les puedo compartir el primer informe. Por ejemplo, mirábamos quiénes están en el análisis de la información, desagregando por edad la información. Y ustedes ven que en esta primera parte de la tabla de los 16 hay 5 países que no desagregan la información. Entonces, y no solamente el tema es que no se desagregue, sino que no estamos identificando suficientemente el tipo de información que se necesita recoger, el tipo de análisis que debemos hacer para poder medir estos impactos y para poder hacer visible, y más adelante me referiré al tema de la visibilidad, pero entonces para decir que de nuevo, primera infancia que desafió la forma de organización de las disciplinas, porque el desarrollo integral requiere de la interdisciplinaridad, desafió las políticas públicas porque el desarrollo integral requiere la intersectorialidad, requiere la articulación real entre el nivel nacional y el territorial,
entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación nos está presentando unos desafíos muy interesantes en términos de la medición. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, algo muy importante que mencionó Alejandro, Raquel y Ana María es la importancia de la implementación de esas políticas para que se den estos avances que ellos presentaron ha tenido la niñez y la primera infancia. Una pregunta en este momento es, ¿qué dificultades se tienen en términos de implementación de la política, pues dado el confinamiento y la situación en la que estamos, pero también el tema de asignación presupuestal para que esas políticas como por ejemplo la de desarrollo integral de la primera infancia y entre otras, qué dificultades están presentando en este momento para que se continúen en estos avances de política pública? Cualquiera de los tres, Ana María, Raquel. Hola Maribel, gracias Hola, por Raquel. esa pregunta, es muy importante para hablar un poquitico en línea con lo que Alejandro discutió ya en su intervención, qué es lo que yo veo con los niños en la época del COVID. Sin duda, la implementación de la política se hace increíblemente difícil en esta coyuntura por varias razones. Entonces, yo veo que hay un montón de temas que afectan de manera muy importante a los niños más pequeños en esta época, entre las cuales están, primero, pues la caída significativa en la interacción externa a la que están expuestos, digamos, todo lo que se ofrece en los centros de desarrollo infantil, toda esa socialización, interacción con niños, explorar, salir a investigar. Recuerden que eso es, digamos, una exploración muy básica, pero que justamente en este momento no se puede hacer. Entonces, salir a recolectar bichitos, salir a mirar flores. Entonces, si bien los niños están en sus casas, pasan más tiempo con los papás, no tenemos claro qué tipo de interacciones están ocurriendo en el hogar y si los papás están teniendo tiempo para invertir, digamos, ese tiempo de calidad en los más chiquitos. El movimiento físico, la exploración con los sentidos, estar en contacto con la naturaleza, todo eso es de vital importancia cuando uno está creciendo, la vitamina, el sol, correr, moverse, generar tono muscular, eso, digamos, en este momento está limitado. Hay muchísima mayor probabilidad de pobreza en sus hogares. Según un informe reciente de la UNICEF, la mitad de la población mundial vivirá en un hogar pobre como consecuencia de la pandemia. Eso, por supuesto, tiene unas implicancias muy complejas porque hay menos recursos para invertir en nutrición, en recursos educativos, en la salud de los niños. Hay mayor probabilidad de vivir en espacios inseguros, en donde se presenta violencia doméstica. Entonces, aparte de que no sabemos bien cuál es la interacción familiar en esta época, entonces yo soy mamá de 2 niños pequeños o medianitos ya, pero todavía tengo una pequeña, y la verdad que entre el trabajo, la cocinada, los oficios del hogar es muy difícil guardar el tiempo para hacer el rompecabezas y para leer. Y encima de eso, pues se vuelve complicado. Ustedes han visto, se ha duplicado o incluso más las propagandas y la publicidad para prevención de violencia doméstica porque se ha incrementado. Entonces estamos más tiempo juntos, pero a la vez eso causa estrés, ansiedad, estamos todos nerviosos con la pandemia y eso ha tenido unas repercusiones muy complicadas sobre violencia intrafamiliar. Quizás la violencia intrafamiliar es una de las cosas más complicadas sobre el desarrollo infantil. Entonces los niños sujetos de violencia doméstica tienen, digamos, un desarrollo del cerebro distinto, algo que se llama la amígdala en el cerebro no crece suficiente y una consecuencia de eso, entre muchas, es que los niños que han sido sometidos a violencia doméstica no saben reconocer emociones en las expresiones de otras personas. Eso dificulta todo tipo de interacción social. Esto, bueno, ya lo mencioné. Yo creo, en mi opinión, creo que las interacciones sociales con los pares y adultos en los hogares no es tan rica en estos momentos porque todos estamos ansiosos, estresados, trabajando, cocinando y haciendo múltiples actividades, tratando de sacar a los niños adelante. Y hay un aislamiento social y emocional que a mí personalmente me tiene muy preocupada. Entonces los niños están solitos, sin sus amigos, sin sus abuelos, y eso tiene unas repercusiones también muy complejas sobre su capacidad de socialización y sobre el desarrollo de su cerebro. Entonces, siento que en múltiples dimensiones hay potencialmente unas repercusiones muy complejas. Entonces, si bien la educación primaria la hemos podido virtualizar a empujones con grandes dificultades, la educación inicial es invirtualizable porque los niños pequeños necesitan es interactuar, jugar, salir a correr, ensuciarse las manos con arena y eso es imposible de traducir en una experiencia virtual de calidad. Entonces,
Creo que las barreras y los retos que hay son inmensos. Eso me preocupa muchísimo porque el país hizo unos avances impresionantemente grandes en primera infancia sobre la última década. La oferta de programas se aumentó de una manera muy significativa en los últimos años. La inversión en la primera infancia se priorizó de una manera que fue muy visible y fue, digamos, la joya de la corona de alguna manera en Latinoamérica. Y pues tengo un gran temor de que eso se pueda reversar si esta crisis se extiende demasiado. Entonces, creo que esto sí puede tener unas repercusiones muy importantes y una de las principales poblaciones que pueden ser víctimas de esto son los niños más pequeños por estas razones que estoy compartiendo aquí. Vale, Raquel, muchas gracias. Ana María, ¿quiere compartir algo? Sí, quiero ilustrar esos riesgos en la implementación con algunos datos que hemos venido trabajando desde el año pasado en una publicación que estamos desarrollando en el PIM sobre la situación de los niños, precisamente de los más pequeños de la primera infancia en Colombia, a partir de los microdatos de la encuesta de calidad de vida de 2014 a 2018, el último año que tenemos disponible, y que creo que cobran especial relevancia en este contexto de pandemia. Quiero mostrarles algunas desigualdades por nivel de riqueza de los hogares. Hemos calculado un índice de riqueza y hemos categorizado a los niños y sus hogares en 5 grupos, desde el quintil de riqueza más bajo al quintil más alto. Y creo que esto es una buena manera de visibilizar y de ilustrar lo que algunas de las consecuencias del COVID-19 que estaba ilustrando Raquel. Empecemos, por ejemplo, bueno, para poner en contexto, según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en 2018, en Colombia habían 4.143.440 niños menores de 5 años, es decir, que podemos inferir que estos niños están en confinamiento. Y en confinamiento, veamos qué significa en términos de su bienestar, cómo nos sorprendió la pandemia, por ejemplo, las condiciones materiales o el bienestar material. Tenemos dos indicadores que tienen que ver con el espacio físico, las limitaciones de ese espacio físico y condiciones de la vivienda, que es el hacinamiento no mitigable, es decir, los niños que viven en hogares donde hay 5 o más personas por cuarto, y analicemos las diferencias por nivel de riqueza. Aquí observamos por ejemplo, que para Colombia el promedio es 5,3% de niños menores de 5 años, pero si lo analizamos por quintil de riqueza, en el quintil muy bajo, esta cifra llega al 19%. Como ya lo mencionaba Raquel, pues se ha demostrado que estar tanto tiempo juntos en unas condiciones no adecuadas, esto puede incrementar el riesgo de violencia, maltrato físico, sexual, y no solo contra los niños, sino pues ellos también son testigos de esa violencia. Riesgo que vemos que claramente se amplía con la cuarentena y que puede ser o tener consecuencias irreversibles para los más vulnerables. O incluso pensemos qué sucede en uno de estos hogares con hacinamiento no mitigable cuando hay un adulto o un niño enfermo de COVID. ¿Cómo lo aislamos? Ahora veamos otro indicador, el indicador de inseguridad alimentaria o una aproximación a las condiciones nutricionales. Con este indicador, el porcentaje de niños menores de 5 años que viven en hogares donde la semana anterior a la encuesta por falta de dinero no se consumió alguna de las 3 comidas. Niños, si miramos esta cifra para Colombia, es del 6,5%. Recuerden que estos indicadores hacemos el esfuerzo por calcularlos como el niño comunidad de análisis, entonces son niños que viven en hogares con estas características. En los quintiles más bajos está en el 14%, el 9,2%. En los hogares más pobres seguramente eran niños que en sus centros de cuidado, educación inicial, centros de desarrollo infantil, hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibían alguna alimentación complementaria o su canasta alimentaria, pues uno esperaría que es saludable.
evidenciando aquí un riesgo inminente y que va a tener consecuencias irreversibles para los niños, como ya lo mencionaba. Quiero también poner en evidencia otras de las atenciones en las que, a través de las cuales se materializa la política, por ejemplo, la política de desarrollo integral para la primera infancia, por ejemplo, qué significa en términos de salud. O sea, antes de la pandemia, el 4,7% de los niños en Colombia no contaban con el esquema adecuado de vacunación para su edad, y porcentaje que puede aumentar si no hay continuidad en el servicio de inmunización. El confinamiento en muchos países del mundo ha parado las campañas de vacunación. También las familias tienen temor de salir, de llevar sus niños a los centros de salud. Vamos a ver cómo avanzamos con estas cifras de vacunación. Ya habíamos hecho grandes esfuerzos, como lo mencionaban, por ejemplo en Cali, incluso por comunas el porcentaje de niños con vacunación es casi del 100%, pero bueno, es bastante preocupante si en este momento las campañas, la información sobre cuándo, dónde vacunar no está llegando a los hogares, pues allí puede haber un gran riesgo y podemos retroceder en estos indicadores. Otro indicador que es clave para identificar alteraciones en el crecimiento de forma oportuna son los controles de crecimiento y desarrollo. Y ya antes de la pandemia, en Colombia, el 11,4% de los niños no asistían a los controles de crecimiento y desarrollo. Una vez más vemos el gradiente social por nivel de riqueza. En el quintil más bajo de riqueza es del 17,8%. Aquí es evidente que debemos garantizar su continuidad, ya sea llevándolos a los hogares, o tenemos que empezar a diseñarnos y a pensarnos cuál va a ser la estrategia si esto continúa así. Pues como ustedes también lo mencionaban, pues lo único cierto que tenemos es que tenemos gran incertidumbre. Quiero mostrarles también dos indicadores que me parece que son especialmente relevantes y tienen que ver con la conectividad, con el acceso a Internet de estos niños en primera infancia. Miren que aquí estamos analizando en este primer gráfico la conexión a Internet fijo. El 70% de los niños menores de 5 años en sus hogares en Colombia tenían conexión a Internet fija, pero cuando analizamos por quintil de riqueza, miren, el quintil muy bajo es el 3%. Estos niños del quintil muy bajo, la mayoría viven en zonas rurales, entonces ahí tenemos un gran desafío, pero incluso en el quintil más bajo es del 30%. Un indicador que habíamos calculado pensando más en contrastarlo con indicadores con realización de actividad física y de actividad de estimulación temprana, como mostraba Raquel al principio, y era este indicador de los niños que veían televisión. Y de los niños que ven televisión, que son alrededor del 60%, el 83,8% ve televisión todos los días. Aquí la pregunta es: ¿riesgo u oportunidad? Ahora, en este confinamiento, ¿cómo podemos hacer para que, de manera creativa, para que estos niños que ven televisión, pues al menos podamos diseñar un contenido que permita continuar de cierta manera esos procesos o promover esos procesos de estimulación y de aprendizaje en los primeros años de vida, que ya veíamos que son clave? Y por último, quería mostrarles algunos indicadores específicamente sobre el cuidado y la educación inicial, y algunos retos que yo creo que tenemos que también empezar a traer al debate, y tienen que ver con, bueno, aquí quiero visibilizar también a los niños que no asisten, porque, bueno, hablamos de los que asisten, pero también hay un grupo importante de niños que no asisten a ningún centro o que no asistían antes de la pandemia a un centro de cuidado o educación inicial. Si lo miramos por edad, vemos aquí lo hemos filtrado por los niños entre 3 y 4 años, niños que deberían estar en prejardín,
Y miren que en Colombia el 40% de los niños no asistía a un centro de cuidado, educación inicial. Y cuando indagamos por quién es el cuidador de estos niños en casa, pues veíamos que ese cuidador se caracteriza por ser una mujer entre 40 y 60 años, con educación primaria o máximo secundaria, la mayoría de los casos, donde alrededor del 20% ha recibido algún tipo de capacitación o acompañamiento para la crianza. Entonces, bueno, aquí también es evidente que antes de la pandemia ya teníamos unos riesgos que eran reales y que seguramente ahora se amplían y se profundizan con el confinamiento. Y algunos retos que yo quería dejarles aquí en los que hemos estado pensando en este trabajo que estamos desarrollando y este libro que ya estamos cerrando, haciendo algunos ajustes por la coyuntura, y es, por ejemplo, que pensemos en el acceso a libros para niños en el hogar. Como, por ejemplo, podríamos traer las bibliotecas, que los libros llegaran a la casa, o algunas bibliotecas itinerantes en los parques. No sé, creo que tenemos que empezar a pensarnos de forma creativa, porque esto va a durar algún tiempo. Ya vimos que en un niño menor de 5 años el tiempo no da espera. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de los padres para apoyar esos procesos de aprendizaje, particularmente en entornos vulnerables o los más vulnerables, los más pobres y sin conexión a Internet. Pero también esto es algo permea todos los niveles de riqueza. Necesitamos fortalecer la capacidad de los padres, también como lo hablaban ahora los colegas, el tiempo, pero también la propia educación, la capacidad de apropiarse de las tecnologías por parte de los padres para acompañar este proceso. Y sin duda necesitamos un mayor apoyo a los padres que trabajan para el cuidado de los niños, ya sea a través de la flexibilización de horarios, y si esto no es posible, tenemos que empezar a pensar en adecuar espacios seguros para el cuidado de los niños fuera del hogar. Yo creo que este es el debate y lo que tenemos que empezar a pensarnos desde diferentes instancias y disciplinas. En conclusión, para ya cerrar mi intervención, que creo que me estoy alargando, pues aquí quería evidenciar algunos retos para la implementación de la política. Por supuesto, hay otros como los niños migrantes con discapacidad, hay otros niños que están siendo invisibilizados, los que están en áreas rurales. Y bueno, estos eran retos que ya teníamos antes de la pandemia, que son reales, pero que ahora se amplifican con el confinamiento y que requieren que hoy más que nunca prioricemos los niños y sus familias como parte de la respuesta a la crisis generada por la pandemia. Vaya, Ana María. Vamos a pasar a preguntas. Creo que el tiempo, Alejandro, nos da para que, y además parte de lo que queríamos conversar con relación al tema de cuidado de educación inicial, lo han tocado ya Ana María y Raquel. Entonces, voy a aprovechar también un poco para hacer la cuña del siguiente webinar y tiene que ver con esto. Nuestro siguiente webinar es sobre trabajo y familia y el balance en estos tiempos de pandemia. Un poco la semana pasada hablamos de teletrabajo. La próxima semana vamos a hablar de estrés laboral y tenemos de invitados al profesor Bernard Cadet de la Universidad de Cannes en Francia, que es doctor en psicología, a la profesora Lina Gómez, que es candidata a doctora en psicología, pero doctora en gestión, también de la Universidad de Cannes en Francia, y a Bilber, que es estudiante del doctorado de la Universidad de AFIT y magíster en economía de la Universidad del Valle. Ese va a ser nuestro siguiente webinar sobre estrés laboral para que estén pendientes el próximo jueves. Entonces, Marcela, si nos ayudas con una de las preguntas, por favor. Esta pregunta la hace Alexander Lovera y dice: muchas gracias por el evento y esfuerzo. Quiero preguntar dos cosas. ¿Qué se sabe de la situación de la niñez hospitalizada en estos tiempos? Tengo entendido que hay unidades pediátricas y neonatales que han retirado o restringido los famosos horarios de visita de padres, dejándolos solos con el personal asistencial. Y la segunda, si se está midiendo la situación de niños y niños con condiciones especiales en el confinamiento. Pues realmente la pregunta está mostrando parte de lo que se estaba señalando por parte de Ana María
y por parte de Raquel, en el sentido de que hay cosas vitales para el desarrollo de los niños que están colapsando en este momento o con posibilidades de colapsar, como este tema de la salud. Sí, en realidad la vacunación se ha caído, la morbimortalidad materna por miedo a asistir a consultas en este momento se calcula en la región que ha aumentado en un 33% y digamos el esfuerzo que se está haciendo es por tratar de reparar las insuficiencias que tenía el sistema de salud para poder atender el pico cuando llegue del COVID-19 y por eso entonces se están tomando una serie de medidas de este tipo. Y esto tiene afectaciones tanto sobre niños, los niños y las niñas mismos, al estar solos, al estar en esas condiciones, como sobre los padres al tener que estar en estas situaciones. Y creo que ahí se está perdiendo. Vimos las dificultades que hay con lo que está ocurriendo con la pandemia para el desarrollo de la política y en términos del cuidado, pero creo que también la crisis nos ha abierto unas posibilidades para resignificar cosas que son claves en el desarrollo de la política, que como decía Raquel de Cero a Siempre, la política de primera infancia de Colombia es uno de los eh, elementos más analizados en este momento en la región y cada vez más internacionalmente y tiene unos desafíos para seguirse desarrollando que tenemos que protegerla y creo que aquí hay unas posibilidades también que la pandemia está abriendo y bueno, si hay otra pregunta en ese sentido, al final se puede decir, podría explicar con unos ejemplos concretos cómo cosas que no estaban pasando antes empezaron a pasar a raíz de esta situación y que debemos pensar hacia adelante cómo recuperamos eso, porque las políticas y los programas deben ver qué de lo que tienen se aplica, también qué de lo que tienen previsto la gente no lo aplica y probablemente sea o porque no lo entendió o porque tiene razón en que no tiene aplicación y hay cosas que la gente hace que la política no ha considerado que debe incorporarlas. Como hay cosas que ni la gente hace ni la política contempla y es el rol de la investigación aportárselo a las políticas y a lo que la gente está haciendo. Entonces, este tema que tú preguntas es un desafío muy importante para las ciencias de la salud, la medicina, la enfermería, etcétera, que tienen que atender esta situación. Marcela, un momento. Creo que la pregunta de Alexander tenía una segunda pregunta que conecta con una pregunta que acaba de hacer Noranet y ese para que lo vayan pasando alguno de los tres y es el tema de las personas en condición de discapacidad, personas con más vulnerabilidad en este momento, ¿vale? Bueno, la pregunta de Laura Guzmán es, ¿qué recomendaciones darían para garantizar el desarrollo integral de los niños, educación, salud y nutrición? Hola, gracias, Nora, por la pregunta. Pues bueno, como ya mencionaba, aquí es claro que necesitamos medidas audaces, que empecemos a trabajar de manera intersectorial, interinstitucional, que empecemos a tener en cuenta a los niños también, la propia voz de los niños. Puede pensarse que los niños más pequeños no tienen nada que decir o no saben sobre su situación, pero eh, un niño de 4 o 5 años entiende muy bien lo que está pasando y de hecho desde seguramente antes que nosotros empezáramos a estar en alerta por la pandemia, ellos ya venían mucho más conscientes, me parece a mí, de la situación y de lo que se estaba viniendo, porque ellos ya estaban empezando en sus jardines, en sus espacios de cuidado, con el lavado de manos, ya sabían que había un virus. Por lo tanto, creo que esa parte es clave, pero también que empezamos a pensar, si bien es evidente que la supervivencia en los primeros meses, pues era clave garantizar la supervivencia de los niños y sus familias, ya también empezamos a ver que necesitamos pensar en los espacios públicos para garantizar ese desarrollo integral. Por ejemplo, ahora que ya los niños pueden empezar a salir, la pregunta que a mí me inquieta y que lo hemos discutido en otros espacios es, bueno, ¿y a dónde van a salir? ¿Dónde hay un parque cercano?
empezando porque no hay suficiente información acerca de los espacios públicos. Uno sí ve que en entornos más vulnerables e incluso en otros hogares con mayores niveles de riqueza, los niños estaban viviendo sus vidas desde la silla de atrás del carro y en un centro comercial. Entonces, pues creo que esto es una ventana de oportunidades, también como lo decía Alejandro, para la investigación, para que sigamos haciendo esos aportes para que podamos diseñar mejores y políticas más eficientes, también que tengamos la capacidad de saber qué no funciona, de rápidamente decir, bueno, si esto no funciona, por aquí no era, tenemos que cambiar la estrategia, también esa capacidad de, de saber cuándo nos equivocamos. Bueno, otra pregunta que está acá en el chat, hecha por Carolina Arboleda. ¿Creen que la entrega de mercados a población vulnerable durante esta crisis tiene en cuenta el tipo de alimentos que requieren los niños? Yo creo que, digamos, enmarcando esa pregunta específica dentro de la más amplia de qué es lo que sí podemos hacer en la pandemia por los niños para mitigar estos efectos. Entonces, el programa de nutrición fundamental me parece poder hacer llegar esos mercados a los niños, creo que ha sido un avance muy importante. Es de una complejidad logística inmensa, así que realmente he estado muy admirada e impresionada de manera positiva por el alcance del gobierno en este caso, supremamente importante, porque a la vez, en todo caso, estamos ayudando a los niños y a esos hogares a reducir esa vulnerabilidad. En mi opinión, ahorita es difícil lograr las experiencias para los niños, no es factible en este instante reabrir los centros de desarrollo infantil. Yo creo que hay un tema muy importante aquí que es la formación de padres, que si bien sobre la última década habíamos avanzado muchísimo con De Cero a Siempre, seguíamos en deuda con el país en temas de formación de padres, que son programas difíciles de extender porque se tratan de alcanzar a los padres, hacerles unos procesos de formación y capacitación en temas de crianza, nutrición, disciplina de los niños, etcétera. Es difícil en este país, sobre todo porque la participación laboral femenina es tan alta, entonces las mujeres están trabajando, no hay tiempo a qué horas hacer eso, pero yo creo que es uno de los programas de mayor alcance. En este momento el país tiene, digamos, el más importante por mucho tiempo, es un programa además muy viejo, de más de 30 años, se llama Los Hogares Comunitarios FAMI. La verdad que tiene un alcance muy grande, las evaluaciones muestran que el potencial de impactar a los niños es muy grande, porque en todo caso, pues somos los papás los que estamos mayor tiempo con los chiquitos. Y eso es lo que, digamos, ahorita hubiese sido muy útil, pero todavía lo podemos hacer. Entonces, si esas visitas se pudieran seguir haciendo de manera segura a los hogares, en este momento nosotros somos los principales encargados de nuestros hijos y esos programas de formación serían de vital importancia. Yo en todo caso creo que el regreso a los espacios de centros de desarrollo tiene que hacerse en agosto, septiembre, octubre, en condiciones de bioseguridad. Yo creo que es importante esa interacción y el confinamiento indefinido lo veo muy peligroso para el desarrollo de estos pequeñitos, la verdad. Entonces, digamos, en condiciones seguras, organizando bien esos centros de desarrollo con los protocolos, yo creo que es muy importante pensar en una reapertura, ojalá pronto. Sí, acá en el chat estaban preguntando precisamente eso, que si consideran que los niños de primera infancia y preescolar deben ingresar a los colegios en septiembre. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con la pregunta sobre población vulnerable o población en condición de discapacidad? Para cerrar ahí, ya no dejar, porque hay varias en ese sentido. Sí, pues en esta coyuntura supremamente difícil, pero yo creo que habíamos hecho algún avance, en eso estamos en deuda en todos los niveles del continuum educativo, pero en términos de educación inclusiva, ya el gobierno había diseñado unos lineamientos, había, digamos, unos maestros ya en capacitación para el tema de educación inicial inclusiva, digamos, si en algún momento de las etapas educativas se ha hecho algún progreso, es en este. Digamos, es pequeño, es a pasos de bebé todavía,
pero creo que la verdad que sí habíamos avanzado en comparación con incluso básica y definitivamente con la universitaria. Y hay una Vale. cosa que es muy importante, complementando lo que señala Raquel, y es que una de las innovaciones que trajo en política, la política de primera infancia, es la construcción de la ruta integral de atención. Y en la ruta integral de atención, el criterio de la atención diferencial para reconocer la diversidad de las formas de ser y habitar el mundo desde la primera infancia, este tema de la discapacidad se empezó a afrontar como la diversidad étnica, etcétera, y eso ha servido también para que en la política de infancia y adolescencia que se ha construido ya se acaba de sacar la ruta integral de atención y incluye el componente de cómo atender la discapacidad, porque esto requiere un continuo. Y quisiera decir una cosa en el sentido de lo que señalaba, si se puede, Maribel. Y pues tratamos de terminar a tiempo, nos hemos corrido un poquito, pero creo que el tema es muy importante. Claro que sí, profesor. Que me parece que en esta idea de que también la pandemia nos ha ofrecido unas posibilidades, creo que una cosa muy importante ha sido en relación con que el cuidado y el desarrollo no son esferas diferenciadas y que esa distinción clásica en la sociología y en la psicología, de que el cuidado era en el hogar y la socialización, como se llamaba a ese proceso, era en la escuela, aquí se ha demostrado claramente que no. Y hay experiencias muy valiosas de cómo la gente está resolviendo estos temas también y cómo está en medio de la crisis, mitigando la situación, pero generando unas dinámicas familiares, unas dinámicas relacionales sumamente importantes. Hay el caso de una familia donde con un niño de 7 años han diseñado una estrategia de que todos los sábados viajan a un lugar del mundo y el niño dura toda la semana preparando cómo es cualquier país. La próxima sesión va a ser sobre la estación espacial. Entonces, y todos aportan en la casa, eso se vuelve un momento de gozo y da una actividad enorme del niño. Hay familias que, por ejemplo, instalan una tienda, hacen una especie de tienda en la sala, vuelven las habitaciones mundos distintos periódicamente con construcción de los niños, etcétera. Pero hay también personas que no tienen esos espacios, que no tienen esas posibilidades. Y quisiera leer muy brevemente un testimonio que recogí de cosas de estas que han pasado para una presentación que estoy preparando. Dice una madre, la gente como nosotros nunca pudo soñar, pero mire, de pronto, esto lo dice Karen Irene García, de 32 años, mamá de un bebé, Dylan Santiago Orozco, quien está viviendo en la cabina de una cabina abandonada de un camión en un lote en Soacha, rodeado por casas de cartón, y lo dice después de que le llegó la ayuda de un mercado de los que se repartieron en Soacha. Era una dotación de pañales. Llegó un pediatra a revisarle el bebé y se le ofreció que al final de abril su bebé recibiría el esquema de vacunación. El esposo, se llama Steven Orozco, abandona ese furgón todos los días en la madrugada, pues para él realmente no hay confinamiento, porque tiene que darle de comer al recién nacido y a su esposa. Y dice, yo hago lo que sea, es que yo odio pedir. Por eso si me toca lavar, lavo, si tengo que construir, construyo, pero yo estoy acostumbrado a ganarme la vida. Hoy estaba limpiando una fachada en Ciudad Latina, en Soacha. La crisis hizo que un industrial, que Arturo Calle, hiciera esa donación para repartir comida entre los pobres. El ejército lo apoyó y un piquete de soldados llegó hasta ese solar, al apartamento, entre comillas, de Karen y Steven. Y así se supo su historia, que no es de la época del COVID, sino de la cotidianidad de centenares de miles de personas, desafortunadamente. Pero esto le hizo decir a Karen lo siguiente, dijo, nosotros no podemos tener sueños, pero miren, con esto, de pronto, si la posibilidad, la pandemia nos está poniendo en cuestión muchas cosas de las políticas, de la organización, del funcionamiento, y le está dando a la gente momentos muy duros, pero también momentos de ver que hay formas de hacer las cosas distinto, y creo que esa es una dinámica muy interesante. Gracias. Gracias, profesor. Pues precisamente el Colegio Juvenilia en estos días hizo una actividad donde los niños armaban camping en la casa.
Entonces, yo vi las imágenes en algún espacio, me pareció interesante. Creo que la palabra está muy trillada, el tema de repensarnos, pero ya hay colegios que están haciendo este tipo de actividades para vincular el tema de la niñez. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pedirle a Jerónimo que nos comparta la infografía para que la conozcamos en este momento. Les repito de nuevo, el webinar de la próxima semana es Trabajo y Familia. ¿Es posible un balance en tiempos de pandemia? Se conecta con esto que hablamos el día de hoy, para que estemos conectados el próximo jueves. Una última cuña publicitaria. Sí, señora. El próximo 10 de junio vamos a tener un webinar sobre infancia y COVID, derechos, desigualdades en América Latina, donde vamos a estar con colegas de Argentina, Bolivia, Perú y nosotros, Colombia, analizando los efectos y las diferentes medidas que se han tomado en diferentes países de la región. Entonces también para invitarlos a las 11 de la mañana. El resumen de nuestra charla, muy bonito, Jerónimo, muchas gracias. Va a quedar en el espacio que puso Marcela en el chat para que ustedes lo consulten en la página del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Raquel, Alejandro, Ana María, muchísimas gracias, Jerónimo, Marcela, y a todo el público presente, a las personas que nos ayudaron del CSI y a las personas de comunicación por hacer posible este espacio.